Como ustedes saben, estamos en una serie que se llama ¿Y ahora qué sigue? Yo pienso todos los que hemos estado aquí nos hemos preguntado al menos 5 veces este año, ¿qué es lo que sigue para mi vida? ¿Qué es lo que sigue? Y vamos a estar en esta tarde, familia, mirando qué es lo que sigue viviendo después de la resurrección. Y el subtítulo de esta tarde va a ser la siguiente: regresando al propósito. Regresando al propósito. ¿Por qué no me acompañas con una oración, por favor? Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este hermoso tiempo que podemos pasar como familia. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder aprender de ti, escuchar tu palabra, Señor, y en esta tarde, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, y que tú seas reafirmando o afirmando el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio que tú diste por nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, familia, hablando de un propósito, ¿sabían ustedes que entre el 40 y el 60% de los adultos, especialmente entre los 18 a 60 años, carecemos de una dirección clara o un propósito de vida? De hecho, en el 2023, Harvard Graduate School of Education, disculpen mi inglesazo, en el 2023 hicieron un estudio con los jóvenes adultos, jóvenes de 40 a 60 años. No se crean, ya empecé mal, pastor, ya empecé mal. Entonces, jóvenes de 18 a 25 años. Fíjate qué estudio le hicieron a estos muchachos o muchachas. Casi 3 de cada 5 adultos jóvenes, el 58%, reportaron que carecían de significado o propósito. Escuchen, jóvenes de 18 a 25 años, 3 de cada 5, es más de la mitad, no saben cuál es su propósito. La mitad de los adultos jóvenes indicó que su salud mental fue afectada negativamente por no saber qué hacer con su vida. Qué loco, ¿no? Nuestros jóvenes de 18 a 25 años están siendo afectados mentalmente. ¿Por qué? Porque no saben qué propósito tienen para su vida. Familia, y cuando uno no sabe su propósito, no solamente sentimos confusión, o incluso nos podemos sentir vacíos, presionados, ansiosos, es más, hasta sin dirección. ¿Cuánto hemos estado en ese lugar? Ahora, familia, tenemos a una persona que de esa misma manera también perdió la dirección. Y la Biblia nos muestra a alguien que también pasó por esto. Y esa persona es Pablo. Vamos a regresar a hablar de Pablo, familia. Pobrecito pobrecito Pedro, no lo dejamos en paz, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Me gusta, familia, que la Biblia nos pone personas reales que no eran perfectos, pero miramos la gracia de Dios en ellos. Y es más, de la misma manera, ellos, a través de sus errores, nos enseñan y nos llevan a los pies de Cristo. Y mientras Pedro estaba sin dirección, familia, a Pedro no lo mirábamos enseñando, predicando, liderando. Mira lo que pasó con Pedro cuando perdió la dirección. Lo miramos a Pedro que regresó a lo que él estaba haciendo antes de ser un seguidor de Cristo. Regresó a pescar. Y como les dije, antes de que Pedro fuera un discípulo de Jesús, era un pescador. Y eso lo dice Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, versículo 18. Dice Mateo: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y ahora, familia, a mí me tocó hacerme esta pregunta a mí, no se las voy a hacer a ustedes. Cuando Pedro perdió esa dirección, me imagino qué es lo que estaba pasando por su mente, ¿no? Porque sabemos que Jesús fue crucificado, los discípulos se dispersieron, Pedro lo encontramos pescando. Me imagino Pedro en el segundo día cuál era en qué es lo que estaba pensando. Llegó el tercer día y me imagino a Pedro diciendo: bueno, la tumba está vacía,
pero no, todavía no miro a Jesús vivo. Pero miramos que después Jesús va a sus discípulos en el lugar donde estaban pescando y después de comer, mira lo que le dice Jesús a Pedro. Acompáñame a Juan capítulo 21, versículo 15, por favor. Juan capítulo 21, versículo 15. Mira lo que le dice Jesús a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció en lo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Familia, 3 veces Jesús reafirmó el propósito de Pedro. Primero le dijo Jesús a Pedro, apacienta mis corderos. Segundo, pastorea mis ovejas. Y tercero, apacienta mis ovejas. No solo miramos a Jesús reafirmando a Pedro, sino también restaurándolo y guiándolo de vuelta al propósito, familia, para cual había sido llamado. Y familia, aquí me gustaría terminar el mensaje, ¿no? Porque es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque miramos que Jesús va reafirmando a Pedro y su propósito que tenía Jesús para él. Qué chévere estuviera, ¿no? Que nuestras vidas también fuera así. Que dijera Víctor, échale ganas, vámonos, un empujocito. Qué hermoso sería. Pero no lo voy a terminar ahí, familia. ¿Sí? No les quiero mentir. Cada propósito, cada proceso, cada formación, muchas de las veces no van a ser fáciles. Pero esos procesos nos hacen aprender y a confiar más en Jesús. Y me gustaría, familia, que observemos a Pedro desde su llamado, pasando por su proceso de formación e incluso en medio de sus fallas. Entonces vamos a regresar. Vamos a ver el llamamiento y el inicio de formación de Pedro. ¿Por qué no me acompañas a Lucas capítulo 5, versículo 4? Vamos a ver el llamamiento de Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 4 dice, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Versículo 6. Y esta vez las redes se llenaron tanto peces que comenzaron a romperse. Versículo 7. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenos de peces y a punto de hundirse. Versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Versículo 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Pero fíjate lo que le dice Jesús a Pedro. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, Pedro. De ahora en adelante pescarás personas. Mira lo que pasó en el versículo 11. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Pedro, al mirar el milagro, familia, se dio cuenta de la condición de su corazón. Dijo lo siguiente, Pedro, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús le llamó y le dio propósito. ¿Le dio el propósito de qué? Ser pescadores de hombres. Familia, Pedro vio su pecado, vio las descalificaciones que él pudiera tener al seguir a Jesús, pero fíjate lo que hizo Jesús, le dio propósito a Pedro.
Y eso es tan hermoso, familia. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos encontrar un propósito en Jesús. Yo soy el más burro y lo he dicho muchas veces, pastor. Pero el Señor me ha dado un propósito a mi vida. Y si a mí este burro que está aquí enfrente, también a ustedes les puede dar un propósito Jesús a sus vidas. Pero lo único que tenemos que hacer es volver a Jesús. Volver a Jesús. Segundo punto, familia. Vamos a empezar a ver cómo Pedro comienza su caminar con Jesús. ¿Por qué no me acompañas a Mateo capítulo 14, por favor, versículo 24? ¿Se acuerdan cuando empezamos a caminar con Jesús? Íbamos poco a poco, ¿verdad? Fíjate lo que va a pasar con Pedro. Mateo capítulo 14, versículo 24, dice Mateo: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Versículo 25. A eso de las 3 de la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua. 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Y mira lo que hace Pedro. Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. 29. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Versículo 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Y qué gritó Pedro? Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Lo deja que se ahogue? Nomás lo dejó para que se te quite, Pedro. Para que se te quite. Por aventado. Por incrédulo. No, fíjate lo que dice el versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y luego le dijo Jesús a Pedro: ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Familia, posiblemente en nuestra formación vamos a tener momentos donde posiblemente vamos a dudar de Dios. Posiblemente. Vamos a tener situaciones en nuestras vidas muy fuertes donde posiblemente vamos a quitar nuestra vista de Cristo. Posiblemente. De la misma manera que gritó Pedro: sálvame, Señor, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Hay que gritarle: sálvame, Señor. Porque muchas de las veces cuando dejamos que esas olas miramos que esas olas lleguen a nuestras vidas, nos enfocamos más en esas olas, más en esos problemas, pero nunca decidimos en gritarle al Señor: Señor, ayúdame. Pero aquí Pedro está enseñando a confiar en el Señor. Estando en un mar donde ellos ya conocían ese mar, eran pescadores de ese mar. Pero esos vientos los asustaron. Pero Jesús le está enseñando a Pedro en su caminar con él, confiar en Jesús. Y de la misma manera, le repito, familia, en nuestro caminar vamos a tener que aprender a confiar en Jesús a través de nuestras situaciones en casa, en nuestras situaciones matrimoniales, en nuestras situaciones con nuestros hijos. Vamos a tener que regresar a Jesús. Y jóvenes de 18 a 25, como los acabamos de ver, esos datos, tenemos que regresar a Jesús. Tenemos que regresar a Jesús. Porque miramos que Jesús extendió su mano inmediatamente, familia. Inmediatamente. ¿Pero por qué? Porque Pedro gritó: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tercer punto, familia. Pedro se le fue revelado quién era Jesús, el Mesías. Mateo 16, por favor, versículo 13. A Pedro se le reveló quién era Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Versículo 15. Entonces les preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy? Simón Pedro, le gustaba hablar Simón Pedro, ¿verdad? Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Quién se le reveló? ¿Quién le reveló esto, familia? Dios, a Pedro, de que Jesús realmente era el Mesías. Familia, ahora nosotros debemos de pasar tiempo con Jesús para que también se pueda revelar a nuestras vidas. Porque esto, familia, tristemente el ser humano no nos puede revelar quién es Jesús. Nosotros podemos enseñar, estar aquí dando clases y todo, pero es tu relación con el Señor, leyendo su palabra, y Él te va a revelar quién es Él en ti. Pero nosotros tenemos que regresar, familia, a la palabra del Señor. ¿Sí, familia? Pero como dice el comercial, 3 doritos después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Miramos a Pedro que sabe que Jesús es el Mesías, y unos versículos después, vete al versículo 21 del capítulo 16 y mira lo que va a pasar con Pedro. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pero aquí viene otra vez Pedro, versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Entonces Pedro le dijo a Jesús, ven Jesús, te quiero decir algo. Mira lo que le va a decir Pedro a Jesús. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Pedro diciéndole a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y familia, eso se me hizo tan interesante, porque miramos que Jesús reprendió también a Pedro. Antes lo estaba enseñando a confiar en Jesús, pero llega ahora la reprensión a Pedro. Entonces eso me hace mirar que también cuando Dios nos está formando nosotros a su propósito, muchas de las veces también nos va a tener que reprender. Va a decir, Víctor, hey, tu corazón no está en el lugar correcto. Tienes que ponerte las pilas. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5, hablando de la disciplina que viene de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. A los que somos padres, cuando corregimos a nuestros hijos, ¿nos gusta hacerlo? No, nos duele, pero sabemos que corregirlos les hace el bien. Y de la misma manera Dios nos corrige a nosotros, ¿para qué? Para nuestro bien. Fíjate qué es lo que dice el versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? ¿Así vivir para siempre? Versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Por qué es buena, familia? A fin de que participemos de su santidad.
versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. No es agradable. A mí muchas veces Dios me ha regañado. ¿Cómo está tu condición de tu corazón? Y la verdad, no se siente bonito. Se siente bien gacho. Se siente gacho, familia. Pero dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí estamos mirando que Jesús está corrigiendo a Pedro para su propio bien. Entonces, de esa misma manera, Dios a veces nos va a dar corrección a nuestras vidas. Porque mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y me encanta esto porque dice, Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué, familia? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está bien, lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, familia, en nuestra preparación de nuestro propósito que Dios tiene para nosotros va a haber corrección a veces, para nuestro propio bien y para que produzcamos una buena obra delante de los ojos de Dios. Esa es la corrección que viene de Dios, familia. Ahora, punto número 5, familia. Pedro confundió el propósito. Miramos que Jesús lo está corrigiendo, Jesús le está enseñando a confiar en Él, pero llega también a confundir el propósito, Pedro. Y mira lo que hace Pedro en Juan capítulo 18, versículo 10. Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Familia, Pedro llevaba alrededor de 3 años con Jesús. 3 años, más o menos, caminando con Él. Pedro miró los milagros, escuchó los mensajes. Y como habíamos mencionado, incluso se le reveló que Jesús era el Mesías. Pero Pedro confundió el propósito de Jesús. Pedro falló en entender el propósito, pero Jesús no canceló su llamado, familia. Podemos ver que la vida de Pedro caminando con Jesús no fue perfecta. Pasó por muchos aprendizajes para llevarle al momento de la restauración que solamente Jesús puede dar. Jesús, como estamos mirando, Jesús, después de reafirmar el propósito de Pedro, le habló de su futuro. ¿Cuál fue el futuro de Pedro? Mira qué es lo que dice Juan capítulo 21, versículo 18. Te digo la verdad, cuando eres joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Versículo 19, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Entonces Jesús le dio lo reafirmó en el propósito que tenía para él. E incluso le dice, tu muerte va a glorificar a Dios. ¿Y cómo murió Pedro? Crucificado al revés. Crucificado al revés. Él dio su vida por Jesús, familia. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de la vida de Pedro y esta muerte que recibió. Y familia, ¿a cuántos nos ha pasado que caminamos con Cristo, pero en el camino empezamos a perder de vista el propósito que Él tenía para nosotros? O quizás tú estás comenzando y te haces la misma pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Porque entendemos que hay bebés
en Cristo y hay maduros en Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado con Jesús 5 años, 10 años y sabías tú que yo tengo que seguir adelante? Pero a través de eso pasó un año y las situaciones de tu vida te empiezan a alejar de ese propósito que Dios tenía para ti. Y si tú estás empezando en este caminar de Jesús, te estás preguntando tal vez lo mismo: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Pero fíjate la buena noticia. Fíjate la buena noticia es, así como con Pedro, miramos cómo Jesús, desde el inicio del ministerio que Dios o Jesús tenía para Pedro, lo empezó a caminar poco a poco, como un bebé, ¿verdad? Le empezamos a enseñar al bebé a caminar, a darle de comer comida sólida, poco a poquito. 3 años estuvo con Pedro, donde eso le enseñó a confiar en él, lo disciplinó para que cuando Jesús ascendiera, Pedro supiera que el propósito de él estaba en Jesús, a pesar de lo que iba a pasar. Y eso lo miramos en Hechos, cómo Dios lo utilizó a él para hacer un backbone de la iglesia. Pero familia, Jesús no solamente nos reafirma nuestra identidad en Él, también nos restaura y nos regresa al propósito que Él tiene para nosotros. Y no solo eso, familia. Jesús es quien nos da el sentido y nuestra dirección a nuestra vida. Solamente Jesús puede hacer eso. Porque Jesús, familia, solamente nos puede revelar el propósito que Él tiene para nosotros. Y es por eso que les animo y les exhorto hoy, familia, hay que regresar a los pies de Cristo. Hay que regresar, porque en Él está el propósito que Dios quiere para nosotros. No lo puedes encontrar en otro libro más que en este. Más que en este. ¿Ahora qué sigue, familia? Ya para terminar. ¿Ahora qué sigue? Tenemos que volver a Jesús. Tenemos que volver a Jesús. Porque es en Él donde encontramos el propósito verdadero. Y para muchos no es comenzar algo nuevo, sino reafirmar lo que Él ya había hablado sobre nosotros. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Cuál ha sido tu propósito? Cuando te enamoraste de Jesús, Dios tiene un propósito para ti. Tiene un propósito para ti. Y no significa porque te hiciste a un lado ya te quitó ese propósito. No. Mira lo que hizo con Pedro. Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Y aún así Jesús fue y le dijo: Pedro, yo te perdono. Pedro, yo te perdono. Le reafirmó el propósito que Jesús tenía para Pedro. Y si lo hizo con Pedro, también lo puede hacer contigo también, familia. También lo puede hacer contigo. Como les he dicho, no importa si tienes un día de cristiano. Dios tiene un propósito para ti. Pero es un proceso. Es un proceso, familia. Yo a los 15 años me bauticé. Y pasaron 15 años para que Dios me dijera cuál iba a ser mi propósito de enseñar, ¿verdad? Pero pasaron 15 años. Y en esos 15 años tuve que pasar por tantas cosas. Pero gracias a todas esas cosas me preparó para poder estar aquí, compartiéndoles a ustedes con mucha humildad. Pero fue porque el Señor ha estado trabajando conmigo continuamente. Sin esos procesos, pastor, yo no pudiera estar aquí parado. Familia, tenemos que regresar a Jesús, porque Él nos da el propósito de nuestras vidas y solamente Él nos da el propósito. Les animo y les exhorto que regresemos a leer la palabra. Por medio de la palabra te va a decir: Víctor, tú eres maestro de la palabra. Nick, tú eres evangelista, pero te lo dice en su palabra. Cada uno de nosotros tenemos que regresar aquí, familia. ¿Sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. Señor, gracias, Señor, por siempre demostrarnos que a pesar de nuestros errores, tú tienes un propósito para nosotros. Y tú no nos quitas ese propósito.
Y Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, si hemos estado contigo caminando 10 años, 15 años, 20 años, Señor, si hemos quitado nuestros ojos de ti, Señor, ayúdanos a regresar a este primer amor. Ayúdanos a enamorarnos más de ti, Señor, porque tú sabes, tú conoces nuestras necesidades. Ahorita estamos llenos de actividades, el trabajo, niños. Tú conoces nuestra situación y ayúdanos a reencontrarnos contigo. Y también, Señor, si llevamos un día, un año conociéndote a ti, Señor, ayúdanos a siempre tener ese amor hacia ti, porque en ti podemos encontrar vida eterna, un propósito aquí en esta tierra. Y te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo que podemos pasar como familia y seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, familia.